La diapositiva anterior ya la habían terminado. Sí la terminaron, ¿cierto? Bueno, entonces en la diapositiva anterior ya dejamos lo que es la lengua. Habíamos quedado en lengua materna, que ya les expliqué. ¿Entendieron? ¿Tienen algo que agregar a la lengua materna? ¿Nada? No, profe. Bueno, entonces ahí decía nativa y natal, ¿era? Sí, nativa o natal. Nativa o natal es solamente una. ¿A qué hace referencia la lengua nativa o natal? ¿Alguien sabe? ¿Puede dar la ¿A dónde respuesta? nace? ¿De dónde nace Sí, o dónde? sí, es relativo al nacimiento o al lugar donde se nace. Eso es, nativa o natal quiere decir que es muy relativo al nacimiento o al lugar en donde se nace. ¿Qué nos dice? Que donde el niño, el bebé, nació, y si la lengua materna es el lenguaje, entonces continúa con el español. Con el español que se puede decir lenguaje porque viene de lengua. Lenguaje, o se puede decir español porque nace en una isla en Castilla, y de ahí viene el nombre de castellano. Y también español porque pertenece a España, a Castilla, a España, entonces por eso también se le dice español. Entonces, si nació por ejemplo, nosotros colombianos, nuestra lengua, ¿cuál es? ¿Cuál será nuestra lengua los colombianos? Español, El criollo. español, el español. Si El español alguien criollo. sabe otra lengua, que puede ser el inglés, es porque la ha practicado de pronto desde niño. Yo conozco niños que nacen en una familia donde el papá es extranjero y la mamá es colombiana, y entonces no, el niño habla un poquito de español, otro poco puede hablar inglés, otro poco chino, lenguaje chino, otro poco puede ser de otro idioma, ¿ve? Y ese niño con seguridad que cuando él ya sea, por ejemplo, un jovencito de unos 8, de unos 10 años, ya él tiene, habla varios idiomas, ¿ve? Entonces ya es políglota, ya varios idiomas habla, entonces se dice que es un joven o un niño políglota o una persona políglota, porque habla varios idiomas. No lo manejará bien porque yo creo que siempre se confunden tanto hablando español con inglés o con otro, con idioma chino u otro idioma extranjero. Pero ahí vemos que tiene esa facilidad. Y si lo aprende desde bebé, va a ser muy con ese anhelo de aprender idiomas. Bueno, les voy a recomendar algo muy importante. En la pantalla, por favor, no me van a escribir ni una rayita. Bueno, yo les agradezco que en cada numeral me escribieron un corazón. Bueno, esto está bonito porque lo están resaltando. Pero raya ni nada más, porque lo que yo les dije, en, en, en esto de la comunicación se tiene mucho en cuenta el saber escuchar. Lo primordial es saber escuchar. Dentro de la escucha está el respeto. Si respetamos, no rayamos nuestros recursos tan importantes como son las diapositivas, no las vamos a rayar. Entonces, no vamos a rayar pantallas ni vamos a hacer nada. Si ustedes quieren centrar más en los numerales 1, 2, 3, pues le dejan los corazoncitos o lo que le hayan colocado. Eso no, antes yo les agradezco porque resaltaron eso, pues me parece bonito, pero rayas y otras cosas que sean como desagradables, no. No, primero les digo una cosa, porque hay que tener respeto por las cosas, respeto por las personas quienes hicimos estas diapositivas, porque créanme que no es nada fácil ponerme a hacer diapositivas. Eso da para concentrarme mucho, para colocarles lo que deben aprender. Entonces, por eso les digo, no es más, y
ya terminaron la diapositiva, la copiaron. ¿Tienen alguna pregunta o algo que no entendieron de esta diapositiva? Ya hablamos de lenguaje y de lenguaje y de qué otro hablamos. Lo que es De lengua. la lengua natal. Lengua, muy bien. De lenguaje ya nos quedó claro. Ahora venimos con lo de la lengua, es lo que terminamos de copiar anteriormente, que también ya explicamos, y estamos en el habla. Vamos por partecitas para que ustedes se den cuenta y obtengan esos conocimientos claros. Entonces, ahí dice, es el medio oral de comunicación entre los seres humanos. Ahí nos faltó una R al pasarlo. Dice es entre. Ahí dice ente, por favor agréguenle la R, entre los seres humanos. ¿Sí? Es el medio oral de comunicación entre los seres humanos. Ahí como el habla, y el habla es individual. La lengua es colectiva, dijéramoslo así para que me entiendan. Entonces, el habla es individual. La lengua es colectiva, como yo les dije, es decir, es un producto social porque la hablamos cantidad de personas la hablamos y por eso se dice que es un producto o una acción social. La lengua. Y el habla ya es individual, es el medio oral de comunicación entre los seres humanos. Individual es que cada uno tiene su manera de hablar. Por eso es que en el habla se presentan los dialectos. Por ejemplo, tenemos el dialecto de Cundinamarca, el dialecto boyacense, el dialecto santandereano, ¿ve? Todos esos dialectos y el caleño, el de Manizales, ¿ve? Todos. Entonces, por eso es que cada quien tiene su manera de hablar. Yo no le puedo decir a uno que vive, que es paisa, no le puedo decir, ¿y por qué no habla como hablan los santandereanos? Eso es más bonito. No, porque yo que soy santandereana, hablo mi dialecto santandereano, pero como yo he estado en diferentes partes, entonces a veces tengo como colección de dialectos. Integro esos dialectos y tengo dialecto boyacense, santandereano, de aquí de Bogotá, de Cundinamarqués, esos dialectos. Unas veces hablo uno, otras veces los integro y hablo, ¿sí? Y al fin ni se sabe qué es, pero es por lo que yo he estado trabajando en esas partes y con los estudiantes, pues a uno esos dialectos, esa manera de hablar, uno también la adquiere, no es por más, pero el habla generalmente es individual. Yo no le puedo decir a alguien, ¿por qué no habla igual que como yo hablo? No, porque cada uno tiene su manera individual de emitir los signos lingüísticos, de crear sus propias ideas y de decir lo que siente, lo que piensa, lo que ve, lo que escucha, de decirlo, siempre y cuando vaya practicando o poniendo en práctica las normas de respeto hacia los demás, ¿sí? Si yo sé escuchar a el emisor, soy un buen receptor. Y eso es lo que me piden las normas de comunicación. Hay que saber escuchar. Cuando voy a hacer un reclamo, lo hago mediante el diálogo. Y en el diálogo se pide lo primero, hay una reglamentación que dice que lo primero en el diálogo es practicar la escucha, o sea, saber escuchar. Y si voy a hacer el reclamo, con el diálogo, siempre por las buenas, nunca a las malas, porque si yo trato mal a las personas, pues si yo doy maltrato, a mí me dan maltrato, ¿cierto? Si yo doy amor, a mí me dan amor. Y si doy desprecio, pues a mí me dan desprecio. Entonces, tal como yo trate a las personas, eso es lo que yo quiero
que hagan conmigo. Entonces, doy buen trato para recibir buen trato. Bueno, les afirmo, saber escuchar y prima en este momento mucho la tolerancia. Hay que tolerar a los padres de familia, a los acudientes, a todas las personas que me rodean. Hay que ser tolerantes con los docentes, porque cada uno tiene sus situaciones. Ustedes no saben las situaciones por las que pasan otros padres de familia, por las que pasan personas que viven en la calle, por tantas cosas. Entonces, como dicen, como en el lenguaje coloquial, pongámonos en los zapatos del otro. Exactamente, eso es lo que yo les digo, con ser tolerantes, ser tolerantes. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta de aquí de la diapositiva? ¿O alguna duda de lo que copiaron? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O todo está? No, profe. Todo ¿Nadie? está claro. Bueno, muy bien. Bueno, dice a lo último, mire lo interesante que está a lo último y por eso se lo coloqué ahí en asterisco para que diga que es de suma importancia. La lengua es un código, un sistema de signos. ¿Cuáles son los signos? Pues los signos son las palabras y las palabras tienen su referente que es la imagen y el significado que es el concepto de la imagen. Por ejemplo, yo digo silla. ¿Cuál es el referente? Pues la silla que yo veo. El significado o el concepto, pues entonces es el significado de la palabra silla. Entonces esos son los signos. ¿Alguien sabe qué es código? Código. ¿Quién me puede decir esa definición? ¿Ninguno lo sabe? ¿No? A ver, Samuel, dime Samuel, Alejandro. Código es Código. como es como es que yo me lo sé, pero ¿cómo decirte? A ver, o vayan pensando, lo otro que lo vaya pensando. Sí. Robe, yo voy pensando y ya te lo digo. Sí, bueno, dímelo. O si no, lo podemos buscar en el diccionario. Si no lo encuentran, yo se lo digo para que lo copien y lo tengan presente. A ver, busquémoslo en el diccionario si no lo saben. Y si no, el que lo sepa me lo puede decir. Recuerden que estoy evaluando la participación en clase. ¿Profe, el código son las letras? Profe. A ver, Alejandro, ¿ya lo tienes? Sí, quiere representar como nuestras vías para hacernos la vida más fácil. Bueno, es el concepto que da Alejandro. A ver, otro que lo tenga, el código. Código. La Profe, palabra código. Profe, leí en el diccionario, dice que es el marco de los elementos de la comunicación, se denomina el código lenguaje. La inscripción es, la encriptación en la que se transmite el mensaje del emisor al receptor. ¿No me escucha? Sí, está muy bien. Lo leyó, ¿quién? Lo leyó Sara Milena. ¿Sí? Sara, ¿sí? ¿Fuiste tú la que lo leyó? Sí, señora. Ah, bueno, entonces es me dicen porque estoy calificando la participación en clase. Así se ha leído, pero está muy bien y bien porque me tiene el diccionario. Los demás, ¿alguien lo consiguió para que lo lea? Sí, ahora está muy bien. Eso Yo, es profe, lógico. yo. A ver, Sara Yo lo Castro. conseguí. Sara, dilo. En la comunicación, el código es el lenguaje con el que se comunica el emisor y el receptor. Sí, sí, señora, eso es el código. Muy bien, Sarita. Entonces tiene aquí el 5 de la participación. ¿Quién otro lo tiene? Porque eso es interés de buscar. Y lo copian ahí debajo de eso, donde dice código, o sea, la conclusión de la lengua, lo que estamos leyendo, lo último, porque estamos explicando es, lo copian del diccionario. Ya lo iba a explicar, pero como está en el diccionario y lo están leyendo, pues eso está muy bien. A ver, porque me gusta que trabajen, que participen. A ver, ¿quién otro lo tiene? Dime. Samuel Calderón, ¿lo tienes? ¿Profe, me escucha bien? Sí, le escucho.
Bien, dime. Yo, profe, Ya, 2 segundos, yo busco. A ver, Samuel, yo. si no lo tiene Samuel, otro que no lo haya leído y lo tenga, por favor. ¿Quién? Yo Samuel, tengo otra definición. Samuel Código Alejandro. ordenado. Sí, A ver, señor. Samuel Alejandro, lea. Ya me Eh, dijo la tuya, lo que tú piensas de código. Ahora me la lees, por favor. Sí, profe, es un conjunto Sí, de reglas y sí. y normas sobre cualquier materia. Sí. Ya en física, ¿no? Exactamente, sobre cualquier materia, ya puede ser física, química, biología, matemática, ese es el código. Dice, por ejemplo, la profesora, la directora dice, vamos a darle un código a cada asignatura, a cada área. Las áreas son las básicas, matemática, español, biología, social, esas. Entonces vamos a darle el código. Por ejemplo, para español tiene el código 2. Entonces ya sabemos que ese código le corresponde solamente al área de español, porque la directora o la directiva dijo que es el código de las áreas. Por ejemplo, dijo. ¿Sí? Exactamente. Entonces lo mismo sucede con el código de aquí que dice la lengua, es un código. Es el código que nos dan, o sea, la manera como de emisor o receptor que seamos, podemos nosotros hablar. Es decir, las normas que se deben seguir en la lengua hablada o en la lengua escrita. La lengua hablada son los signos lingüísticos y la escrita pues es la que escribimos como siempre. O sea, cuando narramos, relatamos, pero por escrito, en forma escrita. ¿Sí? Entonces, eso es el código que debemos tener en cuenta como emisor o receptor. El mensaje, los mensajes, las palabras que utilizamos para formar mensajes, para comunicarnos con nuestros seres queridos o con las personas que nos rodean. ¿Sí? Eso es el código en la lengua. Y los signos son las palabras que pueden ser escritas o habladas, palabras, signos lingüísticos, que son las orales, la oralidad, y lo escrito, pues son los mismos signos, se dice signo. Entonces, la lengua es un código, un sistema de signos. Entonces, el habla es el uso de ese sistema. Entonces, como ya tenemos la manera cómo debemos utilizar los mensajes para poder hablar ante un público cuando es el emisor. Y el emisor, ¿qué es el código del emisor? El código del emisor es saber escuchar y respetar la idea del emisor. Y el emisor, el código del emisor, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice cuál sería el código del emisor? Código. El código Sí. del emisor, Sí. recibir el lenguaje que nos están dando, ¿no? Código del emisor. Por eso. No Recibir. receptor. No receptor. Receptor. Emitir el código, emitir el código. Emitir el mensaje claro, sencillo y de forma concisa y precisa para el público que esté dirigiendo o a quien esté emitiendo ese mensaje. Porque el emisor es el que emite el mensaje y el receptor el que recibe. El emisor ese ya dijimos cuál era el código. Y el receptor es, primero, tener en cuenta una regla general y muy hermosa, saber escuchar. Y de saber escuchar, saber respetar la palabra, ya sea del emisor o de otra, del emisor. Respetar, porque en ese momento no solamente el que está hablando, sino que si están hablando varios, no se puede escuchar a ninguno porque no se puede. Entonces hablamos uno solo, que ese se llama emisor. Y los que escuchamos somos los receptores. Entonces aquí en este momento el receptor debe respeto al emisor. ¿Ya? Ese es el código. Y el sistema, pues el sistema son los signos que utilizamos, las palabras
las palabras que son los signos lingüísticos, y con esos signos lingüísticos constituimos oraciones, frases, y las oraciones nos llevan a formar párrafos párrafos o fragmentos con unos mensajes bonitos o atractivos, según si es por medio de gráficas también, de ahí podemos recibir también mensajes. Porque el lenguaje no solamente es expresarnos con palabras, con signos lingüísticos, sino también con gráficas, con ilustraciones, con dibujos, ¿ve? Con líneas, con tantas cosas, con señas, con mímica, con fonomímica. Todo eso es lenguaje. Todo eso nos lleva a analizar, a expresar qué es el lenguaje. Bueno, entonces, por eso se dice que el lenguaje es un código, un sistema de signos, la lengua. Muchos signos, porque son muchas palabras que constituyen oraciones, fragmentos, textos, y llevan a un contexto general, por ejemplo, el contexto cuando uno crea un libro. Entonces, todo ese libro es el contexto, el contexto. O también el contexto puede ser donde la persona emite el mensaje. Quien escribió era el escritor, ¿cierto? Y transmitió al lector, que es el receptor. Y en este caso, él, al construir el libro, al realizar el libro, creó una bonita obra literaria, que se llama obra literaria, ¿no? El libro, texto, obra literaria. Y ahí están plasmadas un sistema de signos en cantidad que tiene millones y millones de signos lingüísticos y que nos llevó a grandes y lindos mensajes mediante la lectura. ¿Eso a quiénes? A los receptores. En este caso, el libro es un emisor, ¿cierto? Porque nos está hablando cuando estamos leyendo. Y el lector, en este caso, es el receptor, el que está recibiendo. ¿Sí me entienden? Eso es lo de la comunicación, que ya lo vimos en años anteriores, y estoy haciéndoles recordatorio para que no se les olvide. Bueno, entonces ya me entendieron. Esto nos lleva a recordar que la lengua, como ya les dije, es una acción o un producto social, la lengua. Y el habla es individual. Es el uso de ese sistema, pero entonces en forma individual. Ya les explicaba por qué. Porque no es el mismo dialecto el santandereano que el cundinamarqués, el boyacense, ¿ve? No es el mismo. Entonces, cada uno tiene su manera de hablar. Cada quien tiene su manera de hablar. ¿Entendido o hago otra aclaración o alguna pregunta? Si no, pasamos la diapositiva. No, profe, está ¿No? muy ¿Y ya claro. están al día en la diapositiva? ¿Pregunta, duda de esto? ¿Nada? Sí, sí. Bueno, pasamos la diapositiva entonces. Listo. Ya dimos la conclusión, que es lo de las asteriscos. Entonces copian esto. Diferencia esencial entre lengua y habla. Creo que me adelanté a explicársela, pero bueno, vamos copiándola y ahí me van diciendo si tienen alguna duda, aclaramos dudas y salimos. Cópienla bien copiada. Buena letra, buena ortografía. Practiquen los trazos de la letra. Letras suben, letras bajan y letras intermedias. Vea lo que yo les decía, lengua es el producto social. Ahí me faltó acción o producto social. Es lo mismo, sino que yo les hice ahí el resumen bien cortico. La lengua es el producto social. Muy bien. El habla, en cambio, es una acción y producto individual. Aquí sí lo copié acción. El habla. Y ya les expliqué por qué, está explicado. Si tienen alguna duda, por favor, me la remiten. O si alguna palabra de ahí no lo entienden, por favor, la explicamos o la buscamos en diccionario, porque todos los días deben traer diccionario. Ahora les coloco a buscarla en el diccionario y les califico la participación por eso. Hay una columna que tengo de diccionario, ahí les voy calificando. Bueno.
Profe, ya terminé. Bueno, listo. Los demás ya van terminando. Samuel Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda de la diapositiva? No, señora. ¿O todo está bien? Bueno, entonces pasamos. Recordemos, la lengua es social porque la habla cantidad de personas. Todo lleva o se inclina a un mismo fin. Todos hablamos nuestra lengua castellana o lengua española, aquí en Colombia. Y el habla, en cambio, es individual. Siempre es individual, un producto individual, y ya les explicaba por qué. Principalmente por los dialectos, que entre los dialectos hay dichos que en Santander una persona se dirige a otra persona con unos dichos santanderianos. Aquí en Cundinamarca también se dirigen con dichos cundinamarqueses. Entonces, todos tenemos nuestra manera de hablar. Es individual, para que no confundan. Bueno, entonces, ¿puedo pasar la diapositiva o alguien falta? No, profe, nadie ¿Sí? falta. ¿Todos al día? Samuel Yo Calderón ya está. Sí, ¿Ya profe, estás al día? Sí, profe. ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? Sara Castro, ¿ya copiaste? Sí, profe. ¿Sara Milena no se ha conectado o sí? Sí, Sara profe, ya Milena. lo copié. ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿Terminaste? Bueno, pasamos la diapositiva. Sigue características diferenciadoras. Ahí está diferenciando lengua y habla. Ahí dice, la lengua es código o sistema social, que ya les dije que es social. Y el habla, uso del código individual. Entonces, cada uno hace buen uso del código individual de la manera de hablar. Quien habla con palabras soeces, grotescas, se comporta con una actitud hostil, eso es una persona que no sabe utilizar su lengua, su habla, no sabe utilizar el habla, porque como decimos en términos coloquiales, estamos maltratando el español. Entonces, estamos tratando a la gente mal, y cuando se trata a la gente mal, se hablan con palabras soeces, grotescas, toma una actitud hostil, como ya les dije, ¿ve? Entonces, está haciendo mal uso del habla, no de la lengua, sino del habla. Cuando ustedes vean que una persona se presenta tratando mal al emisor, o sea, al que está hablando, y lo trata mal, entonces es porque esa persona está siendo maleducada, y lo más feo que está haciendo es que está dañando su habla. Se está portando mal, está tratando mal el habla. No se sabe comunicar, porque lo primero es llevar al diálogo cualquier diferencia que tenga una diferencia de criterios, pues aporta su idea, la dice con el diálogo. El diálogo se va a comunicar y está bien, no tiene por qué maltratar al receptor de ninguna manera, porque si están las dos personas, se están agrediendo mediante, no físicamente, sino mediante los signos lingüísticos, la manera de comunicarse, se está agrediendo. Y la persona se siente agredida, entonces está agrediendo al emisor. Y si hay un público, pues está agrediendo al público que es Profe, también el emisor. Dime. Bueno, ¿ya copiaron la diapositiva? ¿Hay algo que no entienden de ahí, por favor? La pregunta o alguna duda que tengan, o explicamos. Profe, yo tengo una duda. Dímela. Samuel Alejandro, ¿cierto? Sí, señora. Samuel Alejandro. ¿Qué es psíquica? Ah, se dice psíquica. Psíquica. Ah, sí. A ver, pronuncie. Samuel Alejandro, pronuncia.
Psíquica. No pronunciamos la P, Psíquica. sino que en psicología, Psíquica. en español, la Real Academia creó esto con P, psíquica. Y eso es referente al cerebro. ¿Cómo hace el cerebro? El cerebro recibe los signos lingüísticos y esos signos lingüísticos les da crea el pensamiento. Les dice, por ejemplo, vamos a crear vamos a crear un relato de la palabra hábito. Entonces, todas las ideas que me van naciendo son psíquicas, o sea, del cerebro. Se refiere al cerebro, que el cerebro es el que crea el pensamiento. Ese es el que crea el pensamiento. Me da la fluidez verbal, o sea, para poder hablar. Me fluyen las palabras, el vocabulario. Entonces, eso viene del cerebro. Eso quiere decir sí. Profe, ya se va a acabar el tiempo. Sí, ya se va a acabar el tiempo. 8 ¿Terminaron la guía? ¿Alguna pregunta o nada? ¿Nada? Bueno. Señora, Yo creo, Yo ya terminé todas las guías. nos quedó un poquito, pero entonces, ay, es que se va el tiempo tan rápido. No, yo creo que ya puedo pasarle a la diapositiva, a ver si acaban de hacer en conclusión el esquema, un esquema que les tengo. Profe, sí. ¿Sí? Sí, ¿Paso? profe. Bueno, pasamos. Claro. no, profe, Ya. ya se está acabando el tiempo, quedan 8 minutos. Esquema de la importancia del lenguaje y su relación de la lengua y el habla. En ese esquema está todo lo que les expliqué de lengua, de lenguaje, lengua y habla, todo está, mire el esquema. El lenguaje, que es la capacidad del ser humano para comunicarse por medio de un sistema de signos. Y del lenguaje sale la lengua, que es el idioma que aprendemos, compartimos con los miembros de una comunidad, o sea, nuestra lengua o idioma es el español. Estoy hablando a nivel Colombia, ¿no? El español. Y el habla, la manifestación oral de ese idioma. Entonces, ¿cómo me manifiesto yo hablando el español? Pues hablando en mi propia habla. Si yo me dirijo a alguien con vocabulario grotesco, soez, pues ahí estoy dando mal ejemplo de cómo utilizo el habla. Por favor, no rayar la pantalla. Recordemos las normas. Bueno, listo. Entonces, la capacidad del ser humano. Listo, eso es la finalización del tema. Ahí le finalicé con ese esquema para que cada uno tenga bien claro qué es lenguaje, bien claro qué es lengua y bien claro qué es habla. Ya expliqué. ¿Alguna duda? Por favor, todavía nos quedan 3 minuticos. En 3 minutos puedo explicarles. Profe, yo tengo una duda. Sí, dímelo. ¿A qué hora vas a subir el quiz de Classroom? Dime, no te entendí. ¿A qué hora vas a subir el quiz de Classroom? El quiz, ese se suben los viernes, pero tengo clase hasta las 2 de la tarde, entonces yo creo que hasta las 2 y a las 2 tengo una reunión con directivas, entonces creo que salgo faltando un cuarto para las 3, entonces creo que de 3:30 en adelante ya puede estar llegando esos quiz, ¿sí? Entonces ya los tenemos, apenas es subirlo y ya, para que los vayan respondiendo y se les da 24 horas, por favor. Y todos se conectan solamente en Classroom. Los que se conectaron, yo apenas me envíen las guías, voy calificándolas y voy dándoles la calificación. Y lo que les digo de observaciones, las pueden corregir en el cuaderno de ferrocarril y en el cuaderno de español. Y me tienen al día, cuaderno de ferrocarril y cuaderno de español. ¿Listo? Pues yo les digo en qué momento me lo presenta. Dime, Sara. Profe, yo ya subí la guía. Ya. Bueno, hoy califico, hoy creo que mando esas guías, si Dios quiere. Sí, porque tengo clase hasta las 2, pero quiero a ver cómo hago. O si no, el sábado ya se suben todas las que han mandado. Ok. Por Classroom. Sí, procuren a tiempo conectarse para que toda la hora nos alcance.
Y hoy, bendito sea Dios, nos alcanzó bien, bien. Y alcanzan a copiar bien la guía. Sí, no. ¿Qué? No, todavía no, espere. A ver, ¿listo? Bueno, ya terminaron de copiar, ¿cierto? Entonces, voy a hacer algunas preguntas para lograr evaluar, porque como tengo que tener varias para evaluarlos. Entonces, Juan David Solano no vino, ¿cierto? Juan David, entonces ya no se conectó. Voy a pasar lista para colocar la falla. Samuel Sebastián Daza, ¿no? No se conectó. Trujillo Juan Pablo tienen falla. Las fallas también les baja en la nota. María José Medina tampoco. Por favor, apaguen un momentico los micrófonos. Profe María José sí está. Profe Majo sí está conectada. Angie Sofía no está conectada. Angie. No señora, pero Majo sí. Pero Majo sí. María José, María José sí se conectó. María José, por favor. Sí, pero no le funciona el micrófono. Mira Ay, la María que José, está. discúlpeme, qué pena, pero de verdad que no le tenía aquí lo de la asistencia. ¿No recuerdas si fue en la primera o cuando en la segunda? ¿Se conectó desde un principio? María José, por favor, ¿me Sí, escuchas? ella sí se conectó ¿Sí? desde un principio. Bueno, discúlpame, por favor, no te tuve en cuenta, pero ahora sí. ¿Entendiste todo lo de las guías? ¿Alguna pregunta, María José? Bueno, ya, entonces se vuelve a cortar ahorita, pero se vuelven a conectar, por favor. Se va a interrumpir. Por aquí ¿qué problema que siempre se corta? Pero se conectan inmediatamente por este mismo link y entonces María José y los que me faltaron por darme respuestas, voy a preguntarles de lo que ya copié.